Un artículo científico no es una novela de intriga en donde digo, ¿cómo va a acabar la hipótesis? ¿Cuál será la hipótesis? Entonces, con estos datos, al final, ¿se habrá verificado la hipótesis o habrá que rechazarla? No, es algo que está todo muy estructurado, muy clarito, para que el lector pueda hacer una lectura rápida y, si es posible, a saltos. Pero por eso lo tengo que hacer muy estructurado, para facilitar la lectura. Y al principio es empezar a leer sobre un tema, porque si no hacemos unas lecturas sobre el ámbito, sobre un tema determinado, no vamos a podernos plantear unas preguntas que sean interesantes. A lo mejor nos hacemos una pregunta que ya se ha hecho todo el mundo y han dado 40.000 respuestas y no aportan nada al conocimiento científico. Yo creo que hay que leer tanto lecturas clásicas, los que aportan una experiencia sólida en un ámbito determinado. Pues si hablamos de resiliencia tenemos que leer a Meichenbaum, necesariamente, por ejemplo. Pero también hay que jugar con lecturas recientes, porque la moda de lo reciente también tiene mucho gancho dentro de la investigación científica. Y quedarse solo con los clásicos, por muy buenos que sean, pues da una idea de desfase. Pero recurrir a los grandes clásicos de un área nos sitúa siempre en una posición más sólida. ¿Cómo podemos arrancar sobre un tema que no conocemos? Pues puede ser útil leer artículos de divulgación. A veces en una prensa, pues de una asociación médica o de una asociación de psicólogos, pues hay artículos muy vivos, bien hechos, interesantes, pero hechos de una manera más coloquial, no tan rigurosa, pero que saben seleccionar con gancho y me ponen a mí un poquito al día. Va también muy bien recurrir a los manuales, que están hechos como revisiones sistemáticas, estructuradas y con finalidad didáctica en un tema. Y eso a mí me sitúa. Para pasar luego, ¿dónde? A los artículos de revistas especializadas más recientes. Porque si empiezo por los de revistas especializadas, a lo mejor me pierdo, tengo un conocimiento muy fragmentado, porque ya son cosas muy específicas. Entonces, ir de lo fácil a lo difícil, de lo clásico a lo nuevo, de lo didáctico a lo investigador, es una línea que me va a mí a permitir avanzar. A mí me gusta decir, empieza con un artículo 2 de divulgación, de esos que pillas en internet y te salen fácil. Con eso no te puedes contentar. De ahí te puedes ir a un manual y leerte un capítulo 2 de un libro o un libro monográfico entero sobre un tema. O un handbook de revisión ya más en plan sólido. Y luego ya me voy a lo reciente, a lo más específico, para tener una visión más actualizada. A lo mejor cae en mis manos primero un tipo, completo con lo siguiente, salto, profundizo, hasta que yo tenga una idea más o menos clara del tema que quiero investigar, y entonces yo vaya encontrando que hay un ajuste entre mis intereses, entre la novedad del tema y entre lo que decíamos antes, la viabilidad, que yo ese tema lo pueda estudiar. Por lo tanto, hay que buscar también que ese trabajo sea viable dentro de los recursos de acceso a los datos que yo puedo tener. Más prosaico todavía, que el tema encuentre un director de tesis. Porque si yo tengo un tema muy interesante, pero no encuentro un director de tesis que pueda a mí orientarme algo en ese trabajo, porque todos no sabemos de todo y sabemos cada vez más poquito de menos cosas, pues realmente no puedo encontrar un director, pues entonces tendré que flexibilizar mi interés, porque el riesgo de arrancar yo sola es más peligroso, y a lo mejor pues tengo dos intereses y de los dos que tengo, el que está en segundo lugar encuentra un director y ese puede tirar adelante. La fase siguiente va a ser ir consolidando el trabajo con artículos ya especializados hasta que yo al final llego a formularme unos objetivos del trabajo. Y ese va a ser un punto clave y es el último punto de la parte teórica de un trabajo, la formulación de los objetivos. El objetivo es el eje vertebrador entre la teoría y el diseño de investigación, entre la fundamentación teórica del trabajo y los datos y la interpretación de los datos empíricos que yo tengo. Tiene que haber una coherencia, porque hay gente que trabaja resiliencia y hace una introducción brillante de resiliencia y luego pues lo que trabaja es
autoeficacia percibida o desamparo aprendido. Pues no tiene nada que ver la teoría con los objetivos que se han planteado y con los datos que recoge. Esto que he dicho en un ejemplo parece obvio, luego cuando afinamos un poco más en un trabajo de investigación ya específico, es muy fácil saltarse y cometer errores. Y a veces veo objetivos que no tienen nada que ver con los instrumentos que vienen después o con el tipo de población o de participantes que yo he elegido en el diseño. Por lo tanto, el eje vertebrador en torno a los objetivos que se planteen es fundamental. Un objetivo general que luego se desglosa en varios objetivos específicos. Suele ser la manera más clara de plantear una investigación. ¿Qué objetivos tiene la ciencia? Aparte de los específicamente temáticos, la ciencia básicamente pretende, en primer lugar, describir qué es lo que pasa. ¿Cuánto nivel de resiliencia tienen mis estudiantes? ¿Son resilientes o no lo son? Esa puede ser una pregunta. Claro, ese objetivo, a veces descriptivo, puede llegar a algún tipo de comparación o de relación. Y yo puedo decir, ¿la resiliencia tiene que ver con el rendimiento académico? O comparativo, puedo decir, ¿los hombres son más resilientes que las mujeres de entre mis alumnos? Pero estoy a nivel de objetivos descriptivos, porque yo estudio los datos tal cual son, sin haber hecho ninguna modificación intencional sobre ese proceso que yo voy estudiando. Los estudios descriptivos, si encuentran relaciones, me van a permitir una cosa muy interesante, y es hacer predicciones. Pero no tengo ninguna explicación causal posible. Si yo sé que la correlación entre resiliencia e inteligencia emocional es alta, yo cuando tenga un alumno, porque estoy hablando de alumnos, con una inteligencia emocional alta, pues entonces diré que ese alumno casi seguro que es resiliente y puede hacer predicciones. La ciencia pretende hacer predicciones también, adelantarse a los acontecimientos. Si yo tengo un niño que tiene un entorno familiar muy duro, pues diré, este niño va a tener un mal ajuste psicológico. Si tiene una violencia familiar alta, probablemente tiene más probabilidades de ser un padre que maltrate. ¿Cómo sé eso? Porque se ha visto que esas dos variables tienen una relación. Y la ciencia también pretende intervenir, modificar. Y entonces, para hacer una investigación que pretenda intervenir, modificar, cambiar, pues tengo que hacer un programa de intervención y demostrar que funciona. Entonces, si yo quiero que los niños que han vivido un trauma superen la resiliencia, sean resilientes, superen ese trauma, yo sé que ayudarles a construir un relato más positivo de la historia de trauma les ayuda a superarlo. Entonces yo me planteo cómo voy a estructurar esos relatos, cómo voy a hacer que construyan relatos positivos. Entonces cojo un grupo de niños y miro pues el nivel de resiliencia que tienen, el trauma que han vivido, les aplico el programa de intervención y compruebo luego que viven el trauma con más distancia emocional o que se han hecho más resilientes. Entonces, ¿qué acabo yo de demostrar? Que ese programa de relatos mejora la resiliencia. En este caso ya no estoy hablando de un trabajo descriptivo, sino que estoy pensando de un trabajo experimental, que en donde yo modifico las variables, modifico la realidad, no me limito a recoger los datos sin más, sino que intervengo. Y puedo decir que la causa de esa mejora es el programa de intervención que yo he aplicado, suponiendo que las variables de control estén bien hechas y que los resultados de después sean mejores que los de antes, porque si después del programa de intervención después no tengo un programa que mejore la resiliencia, sino que incrementa el trauma, y a veces esas cosas pasan. Esperemos que no. Por lo tanto, ya me muevo yo dentro de los grandes objetivos científicos que se plantea toda la ciencia, pero que luego yo voy a concretar en esa materia de estudio que, por poner un ejemplo, hemos dicho relación entre clima familiar o entre educación familiar y los niveles de ajuste. Yo tengo un test que mide clima familiar, pues ya tengo un instrumento, ya tengo definida, ya he concretado la variable. Pero a lo mejor yo el clima familiar entiendo que es el estilo de crianza de los hijos, porque hay estilos autoritarios, otros negligentes, otros sobreprotectores. Entonces yo entiendo clima familiar como un estilo educativo. Pues yo ya concreto la definición de ese tema general en una variable que me marca con mucha
claridad ese instrumento que yo estoy utilizando, que además el instrumento tendrá nombre y apellidos. Y a partir de ahí, ¿dónde voy? Pues a ver en qué quiero que influya, en el ajuste. ¿Y cómo mido yo el ajuste psicosocial?